Bienvenidos a esta inmersión en uno de los textos, más densos e influyentes que existen, la Epístola a los Romanos. Desde luego. Hoy vamos a analizar a fondo solo el primer capítulo, pero es que aquí está la semilla de todo lo que vendrá después. Totalmente. Nuestra misión es sacarle el jugo a los conceptos clave que el autor, Pablo, pone sobre la mesa desde la primera línea. O sea, vamos a ver cómo se presenta, qué es para él el Evangelio Y sobre todo, ¿cuál es su diagnóstico de la condición humana? justo, ese diagnóstico que hace que el Evangelio sea, según él, tan urgente. Es que este capítulo es como el vestíbulo de una catedral. Pablo no está simplemente saludando, está colocando cada pilar, cada piedra angular de su argumento con una precisión, milimétrica. Sí, no deja nada al azar. Nada. Desde la primera palabra, todo está diseñado para llevarnos a conceptos enormes como la justicia, la fe, la salvación. La clave, como bien dices, es ver cómo construye ese argumento, paso a paso, con una lógica que, para bien o para mal, es implacable. Pues vamos a ello. A ver, lo primero que llama la atención es cómo arranca. No dice sin más, hola, soy Pablo. Se presenta con 3 títulos que son toda una declaración de intenciones. Siervo de Jesucristo, apóstol por llamamiento y separado para el Evangelio de Dios. Y lo de siervo ya tiene miga, Mucha, porque la palabra original en griego es doulos. que significa literalmente esclavo. Para nosotros hoy suena fatal, pero uno de los análisis subraya que para él era un título de máximo honor, de pertenencia total a alguien a quien admiraba. Exacto. Y apóstol por llamamiento es su forma de decir, ojo, mi autoridad no me la he dado yo, ni me la ha dado un comité, viene de arriba. Esto era crucial para él. Necesitaba dejar claro que no era un predicador más, sino un enviado directo. Y luego está ese detalle de separado que a mí me parece fascinante. Antes de su conversión, Pablo era fariseo. Claro. Y la palabra fariseo significa el separado, o sea, alguien apartado para estudiar y cumplir la ley de Moisés. Y ahora, él coge esa misma palabra y le da la vuelta por completo. Ya no es un separado para la ley. Ahora es un separado para el Evangelio. Es una redefinición total de su identidad en una sola palabra, una pasada. Totalmente. Y fíjate qué rápido, justo después de presentarse, se detiene a definir ese evangelio. No quiere que nadie piense que es una invención suya o una moda del momento. Quiere dejar las bases claras desde el principio. Desde el minuto 1. Lo primero que hace es anclarlo en la historia, diciendo que ya había sido prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Lo presenta como el cumplimiento de algo muy antiguo, que algunos comentaristas trazan hasta el Génesis, a lo que llaman el protoevangelio. Vale. O sea, no es una idea nueva. Pero, ¿de qué va exactamente? ¿Cuál es el núcleo de ese evangelio? El núcleo es una persona. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación lo describe en 2 niveles. Primero, del linaje de David según la carne, que para cualquier lector judío era una señal de neón que gritaba Mesías. ¿Exacto? Y segundo, fue designado Hijo de Dios en poder a través de un evento clave, la resurrección. Y aquí las fuentes hacen una aclaración crucial. Hoy cuando oímos Hijo de Dios, pensamos directamente en la Trinidad, en su naturaleza divina. Pero el análisis subraya que para un lector del primer siglo, el título sonaba más a el Rey elegido por Dios, el Mesías. Se centraba más en su cargo y su misión que en la teología compleja que se desarrollaría siglos después. Entendido. Es más un título de realeza y autoridad que una definición teológica en ese momento. ¿Y para qué sirve este evangelio? ¿Cuál es su objetivo final? El objetivo es producir la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Y esta frase es curiosa. Sí, suena un poco rara. Uno de los análisis se pregunta si significa que creer es en sí mismo un acto de obediencia o si se refiere a obedecer lo que la fe enseña. La conclusión es que ambas cosas van de la mano. Para el autor, una fe real no es solo aceptar unas ideas, es una rendición, una sumisión completa a ese mensaje y a la persona que lo encarna. Y después de todo esto, por fin se dirige a la gente de Roma. Y aquí hay un detalle que según una de las fuentes lo cambia todo. No los llama la Iglesia de Roma, No. sino todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Y la clave está en que no dice llamados a ser santos, como si fuera una tarea pendiente. Claro, no es una meta. Es un sois santos porque habéis sido llamados. Es una identidad que ya tienen. A mí esto me parece una bomba,
porque cambia radicalmente el punto de partida. Totalmente. No te portas bien para llegar a ser santo, sino que porque ya eres santo por un llamamiento de Dios, actúas en consecuencia. Es una distinción absolutamente fundamental en el pensamiento de Pablo, y ambos análisis coinciden en ello. La santidad es un estatus que Dios te otorga, no una medalla que tú te ganas con esfuerzo. La conducta santa es la consecuencia, no la causa. Claro. Y hasta el saludo, gracia y paz, está recargado de significado. No es un simple hola qué tal. Es la fórmula teológica que resume todo. Primero viene la gracia, el favor de Dios que no mereces. El regalo. El regalo. Y como resultado de esa gracia, obtienes la paz, que es la reconciliación con Él y el bienestar integral que eso produce. Vale, ya tenemos claro quién es Pablo y cuál es su mensaje. Pero, ¿por qué esa obsesión con ir a Roma, un sitio donde nunca ha estado? Él mismo lo explica justo a continuación con una intensidad tremenda. Sí, el lenguaje es muy vehemente. Habla de un anhelo constante, de orar sin cesar por ellos. Incluso pone a Dios como testigo. Y uno de los comentaristas aprovecha para lanzarnos una pregunta incómoda. ¿Podríamos nosotros decir, ¿Dios es testigo de la sinceridad de nuestras oraciones cuando le decimos a alguien, rezaré por ti? Uf, es una buena pregunta. Y los motivos que da para esa visita son muy reveladores. Desde luego no es un viaje de placer. Las fuentes identifican 3. A ver. El primero es la edificación mutua. Quiere darles un don espiritual, pero enseguida añade que también quiere ser animado él por la fe de ellos. No se presenta como un maestro que va a dar una clase magistral, sino como alguien que quiere un intercambio. Es una relación recíproca. El segundo motivo es obtener fruto, que supongo que significa ver gente convertirse, ver a la comunidad crecer. Eso es, como le ha pasado en otros lugares. Claro. Pero el tercero es el que a mí me parece más potente. Dice que quiere ir para cumplir una obligación. Y usa esta frase, estoy en deuda. Estoy en deuda. Es fuerte. Su misión no es un hobby, no es una opción profesional. Es una deuda que siente que ha contraído por la gracia que ha recibido. Y es una deuda que tiene con todo el mundo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Es una afirmación de universalidad brutal. Brutal. Por eso dice que está presto, listo y deseando ir a predicar también en Roma. Y esa declaración de intenciones nos lleva directamente al versículo 16, que es básicamente la tesis de toda la carta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La frase clave. Y la palabra que usa para poder es la famosa dunamis, Dunamis, sí. de la que viene nuestra palabra dinamita. El Evangelio es dinamita pura. Sí, esa es la imagen del comentario más práctico, la de un poder explosivo que cambia las cosas. Pero el análisis más técnico añade un matiz interesante. Dunamis no es solo una explosión, también es un poder inherente, una capacidad constante. O sea, Así que no es solo un rescate puntual, como una explosión que te saca de los escombros, sino también una fuente de poder continua para vivir. Las dos ideas se complementan. y uno de los textos usa unas ilustraciones muy bestias para explicar por qué hace falta tanto poder. Pinta la imagen de unos tipos en una barca a la deriva, a pocos metros de las cataratas del Niágara. Uf, O gente atrapada en un edificio en llamas. O un condenado a muerte en su celda. El punto es que la salvación es necesaria porque el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo. es impotente, totalmente. Dice que pedirle a alguien que deje sus pecados para poder acercarse a Dios es como gritarle al de la barca, oye, sal del río y luego te ayudo. Es pedirle un imposible. Exactamente. Y el siguiente versículo, el 17, explica por qué es poder. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta es la frase del millón. Aquí se condensa todo. Aquí se condensa todo. Los análisis se detienen mucho aquí, porque justicia de Dios puede sonar a que Dios, como juez justo, nos va a condenar. Pero aquí significa justo lo contrario. ¿Así? Se refiere a la actividad salvadora de Dios. Es la justicia perfecta de Cristo, su vida sin pecado y su muerte, que se le anota en la cuenta al creyente. Técnicamente se dice que se le imputa. O sea que no es mi justicia. No es una justicia que sea tuya, sino que te es regalada. Un momento. El texto dice que esa justicia se revela por fe y para fe. Suena un poco redundante, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Significa que todo el proceso, desde el principio hasta el final, es por fe. No hay ni un milímetro de mérito humano.
No es que empieces por fe y luego continúes con tus buenas obras. Es fe desde que arrancas hasta que llegas a la meta. Todo depende de confiar en esa justicia que te han regalado. Vale. Hasta aquí el mensaje es increíblemente positivo. Poder, salvación, justicia regalada. Pero justo cuando estás pensando, qué bien suena esto, llegas al versículo 18 y el tono cambia de una forma radical, casi violenta. Sí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El contraste es brutal. Brutal y totalmente intencionado. Pablo es como un buen médico. Antes de darte la medicina, tiene que asegurarse de que entiendes la gravedad de la enfermedad. Claro, el diagnóstico. A partir de aquí, va a dedicar el resto del capítulo a argumentar por qué el Evangelio es tan necesario, y lo hace exponiendo su diagnóstico de la humanidad. Y su tesis es que la humanidad, en su conjunto, no tiene excusa ante Dios. ¿Y por qué no tiene excusa? Porque, según el autor, Dios se ha revelado a sí mismo de forma clara. No en un libro, sino en la propia creación. Exacto. El argumento es que, aunque Dios sea invisible, su eterno poder y deidad se pueden ver y entender perfectamente a través de las cosas que ha hecho. El universo, desde una galaxia hasta una célula, es un testimonio constante que apunta a un creador inteligente y poderoso. Vale. Y según el texto, esta revelación es suficiente para que cualquier persona sepa que existe un Dios al que se le debe dar gloria y gracias. Pero, evidentemente, el diagnóstico es que no lo hicieron. El texto describe una especie de espiral descendente que es demoledora. Sí. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y a partir de ahí, todo va cuesta abajo. Se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido, y lo más irónico. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Justo. Y esa necedad autoimpuesta culmina, según el texto, en la idolatría. Cambiaron la gloria de un Dios eterno e incorruptible por estatuas de hombres, pájaros, animales. Lo que tenían a mano. Básicamente. Y uno de los análisis conecta esto muy bien con la actualidad, diciendo que la idolatría moderna es más sutil. Ya no adoramos estatuas de madera, pero podemos poner nuestra confianza última y rendir culto a la ciencia, la tecnología, el dinero o el estatus social. Son los nuevos ídolos. Y entonces llega esta frase que se repite 3 veces y que, la verdad, pone los pelos de punta. Dios los entregó. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios es el autor del mal? Para nada. Uno de los análisis lo explica de forma muy gráfica. Es como si Dios retirara su mano protectora. Ah, vale. No es que los empuje por el precipicio, es que los deja correr sin freno por el camino que ellos mismos han elegido. Les da exactamente lo que querían, libertad total de él, y el resultado es el caos. Es una entrega judicial, un acto de un juez que dicta sentencia y deja que la pena se cumpla. La primera de estas entregas es a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Una forma menos rebuscada de decirlo sería que los dejó a merced de sus propios deseos descontrolados, ¿no? Sí, de esa parte de nosotros que nunca está satisfecha. El pecado en la mente, la idolatría, lleva directamente al pecado en el cuerpo. La segunda entrega, en el versículo 26, es más específica. Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sí, aquí el texto es explícito. Describe relaciones homosexuales, tanto de mujeres como de hombres, como una consecuencia directa de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira. Las fuentes señalan que el texto lo describe como algo contrario a la naturaleza y menciona que recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, la consecuencia lógica de ese camino. Eso es. Y la tercera entrega, en el versículo 28. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada. Y aquí uno de los comentarios técnicos destaca un juego de palabras brutal en el griego original. La palabra para aprobaron y reprobada es la misma raíz. No me digas. Viene a decir que como ellos descalificaron a Dios de sus vidas, Dios los entregó a una mentalidad descalificada, incapaz de pensar con claridad moral. Es tremendo el juego de palabras. Exacto. Como no le dieron a Dios un aprobado, Dios les dio a ellos una mente con un suspenso, por usar un símil. Y el resultado de esa mente descalificada es esa lista larguísima y deprimente que viene a continuación. Sí, es que es una lista. Injusticia, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, engaños, soberbia. Es un retrato robot de una sociedad en plena desintegración moral y relacional.
Totalmente. Y cuando crees que no puede ir a peor, llegas al último versículo, el 32, y es demoledor. Es el golpe final. Porque el problema ya no es solo que la gente haga todas estas cosas, sabiendo perfectamente que según el juicio de Dios merecen la muerte. El remate final, la traca, es que se complacen con los que las practican. No solo lo hacen, sino que aplauden, animan y celebran a otros que lo hacen. Uno de los análisis lo llama el punto más bajo de la maldad, y la verdad es que cuesta no estar de acuerdo. Es escalofriante. Es la completa inversión de los valores. Es el mal no solo tolerado, sino celebrado. Es la antítesis de lo que Pablo diría en otra carta, que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aquí se describe una cultura que se goza activamente de la injusticia. Así que bueno, llegamos al final de este primer capítulo con un panorama desolador. El autor ha presentado un evangelio que es pura dinamita para salvar. Sí. Pero luego ha dedicado el doble de espacio a argumentar por qué esa salvación es tan desesperadamente necesaria para absolutamente todo el mundo. Exacto. Ha demolido desde la base cualquier idea de que el ser humano puede arreglárselas por su cuenta. Ha puesto el listón de la justicia de Dios tan alto que es inalcanzable, y ha descrito la caída humana de una forma tan profunda que no hay salida posible por medios propios. Ha preparado el terreno. Ha establecido la premisa fundamental de toda su carta. La humanidad por sí misma no solo se aleja de Dios, sino que activamente detiene la verdad con injusticia, y se hunde en una corrupción que para colmo llega a celebrar. Y esto nos deja con una idea para darle vueltas. Todo el argumento del autor se basa en que hay verdades evidentes en el mundo que nos rodean, y que el problema humano no es tanto la ignorancia como la supresión de lo que ya se sabe. Y más allá de las conclusiones teológicas, esto plantea una pregunta muy actual y universal sobre la relación entre el conocimiento y la conducta. En cualquier ámbito, sea personal, social o científico, ¿qué significa conocer una verdad pero actuar en su contra? ¿Qué nos lleva no ya a ignorarla, sino, como dice el texto, a detenerla con injusticia?